brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro quiero ser en tus manos. De gloria, transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro quiero ser en tus manos. De gloria, en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro quiero ser en tus manos. De gloria, te veo, de gloria, transformado soy por tu Asimismo, puesto de pie, les invito a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo del 12 al 21. Cuando lo tengan, me confirman con un amén, por favor. Amén. Ok. La lectura la vamos a hacer todos juntos. Ok. Del 12 al versículo 21. Y dice así. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones han hecho transparente en Cristo, en todo precio y en todos los demás,
la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, hablar las palabras sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por venida y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, no obstante, todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún, porque se ve por vuestra oración la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, siempre ahora tendré en primer grado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Invito a nuestro hermano predicador de hoy, el hermano Joel Ibarra, a que pase, y quiero pedirle ¿a quién será? A Jona, si puede pasar a orar por el predicador. Gracias. Gracias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, por la vida de nuestro hermano Joel. Gracias porque tú le permites estar aquí entre nosotros, Padre. Te pido que hoy, Señor, a través de tu palabra, Señor, hables a nuestras vidas, Padre. Y que hoy sea un día en donde tú, Señor, utilices fuertemente a nuestro hermano. Bendícele en su iglesia, Señor, a su familia, y que él pueda seguir sirviendo con todas sus fuerzas, con todo su corazón, Señor. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Pueden tomar su lugar, hermanos, y vamos a prepararnos con la palabra de nuestro Dios. Sé que tenemos de aquí a las 9, ¿verdad? Bueno, creo que me dieron un poquito más de tiempo, entonces quiero aprovecharlo. Espero no desaprovecharlo, al contrario, le doy gracias a Dios por la bendición que Dios me da, la gracia que Dios me da de estar ante ustedes, y sobre todo porque podemos hacerlo. Es temprano, platicaba ahorita con algunos hermanos, siempre hacer las cosas temprano es mejor, pero en esta ciudad es más complicado, ¿verdad? Porque tiene usted que venirse un día antes para llegar, y eso puede complicar a veces las cosas. En esta ocasión vamos a hablar del gozo, vamos a hablar de la fortaleza del siervo de Dios, ¿verdad? Yo he llegado a la conclusión después de no muchos años, pero ya voy a agarrar el micrófono, hermanos, porque no soy muy inquieto, hermanos, perdónenme. No sé si tenga algún TDA, no sé, ¿verdad? Pero no estoy quieto, hermanos. Por cierto, en la iglesia siempre uso una diadema y me ando moviendo porque de otra manera no estoy quieto. La última vez que vine tuve que estar quieto porque no me podía mover mucho, ¿verdad? Hace un año como iglesia y como familia tuvimos un accidente, entonces todavía después de un año nos estamos recuperando. Hace exactamente un año, el fin de semana cumplimos un año, y bueno, de hecho la iglesia tuvimos un momento para darle gracias a Dios por eso. Yo le decía a los hermanos, no es una fecha para recordar la tragedia, porque sin lugar a duda fue una tragedia, fue una cosa muy difícil lo que vivimos hace un año. Un hermano se adelantó, ¿verdad?, en este accidente, y yo les digo, pues es que la Biblia a mí me enseña que cuando pasaba algo que pudiese aparentemente ser trágico, después Dios les daba la victoria, y en vez de estarse lamentando, ¿verdad?, construían altares y les ponían nombre. Me acuerdo aquel cuando el pueblo hebreo, ¿verdad?, había tenido una guerra, era un pueblo pues que no era guerrero, tuvieron una guerra casi saliendo después de estar muchos años en Egipto. Y bueno, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Moisés levantando las manos, y mientras las levantaba el pueblo ganaba, y cuando las bajaba el pueblo perdía. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Me imagino, Jehová Nisi, ¿verdad? Se levantó por ahí
ese nombre en ese lugar, y pues Jehová es mi bandera. Y yo le decía a la iglesia, no es para lamentarnos, sino para recordar la misericordia de Dios, recordar su gracia, recordar lo que si lo hubiésemos planeado no lo hubiéramos visto. Dios tuvo que hacerlo de esa forma para verlo, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué la fortaleza del siervo de Dios? Mire, rápidamente, ¿de dónde tomo yo ese título? Sin lugar a duda, Filipenses es la carta del gozo. Filipenses es la carta del gozo, sobre todo por las circunstancias en las que se escribe esta carta. Pero ¿por qué llamarle a esta reflexión la fortaleza del siervo de Dios? Yo no sé si usted ha leído, me imagino que sí, el libro de Nehemías. El libro de Nehemías tiene eventos muy interesantes, ¿verdad? La construcción de los muros, la historia de Nehemías, ¿verdad? Siendo copero del rey, ¿verdad? Le es avisado que están sufriendo su pueblo, él llora, le pide a Dios, ¿verdad? Y le pregunta qué hacer, Dios le da una tremenda sabiduría, manda unas cartas al rey, a quien servía, para pedirle permiso y también para pedirle materiales, y usted ya conoce la historia, empiezan a construir los muros. De repente usted ve cada capítulo que Nehemías se encuentra con problemas, ¿verdad? Y él se pone a orar y Dios le da la victoria. Pero finalmente, cuando yo leo este libro, yo creo que el capítulo 8 de Nehemías es el capítulo clave para entender el propósito de Dios en ese libro. No sé si usted se acuerde, pero en el capítulo 8, hermanos, ya cuando ya está todo listo, ¿verdad? Ya se habían construido la muralla, ¿verdad? Dios llama, le dice a Nehemías que se reúnan para leer la ley, ¿se acuerda? Y Nehemías, ¿verdad? Convoca a Esdras y se ponen a leer la palabra. Pero aquí lo interesante es que se ponen de pie, dice la Biblia. Bueno, leyendo el pasaje en varias versiones, dice en la 60 que estaban todos atentos, pero en otras versiones dice que se pusieron de pie y aproximadamente entre 6 y 7 horas tardaron de pie escuchando lo que Esdras leía. A mí se me hace impresionante eso, ¿verdad? Porque de repente como que nos cansamos mucho estar de pie, ¿verdad? No aguantamos mucho, a veces ni siquiera estar sentados escuchando un sermón. Pero ¿en dónde está toda esta clave? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué estos aguantaron tanto? De hecho, cuando terminó la lectura, dice la palabra de Dios que estaban conmovidos por lo que habían escuchado. De hecho, había gente que apoyaba para entender lo que se estaba leyendo. Fue un evento, sin lugar a duda, hermoso de parte de nuestro Dios. Y es ahí donde yo pienso que después de todo lo que pasó con Nehemías y Sanballat y todos estos personajes que estaban haciéndole la vida de cuadritos a Nehemías, Nehemías finalmente, hermanos, llega a la conclusión de que Dios juntó a su pueblo para acercarlo a su palabra, ¿sí? Entonces el capítulo 8 de Nehemías básicamente me lleva a eso, ¿verdad? Tanto escándalo, ¿verdad? Sí, pues para que se juntara el pueblo y escuchara su palabra. Entonces, cada vez que usted escuche la palabra de Dios, ponga mucha atención, porque Dios siempre habla. El problema es que nos cansamos, ¿verdad? Y estos duraron de 6 a 7 horas de pie escuchando la palabra de Dios. Así es, la escritura dice que al terminar Esdras, todos habían sido movidos por el poder de la palabra y al final Nehemías los despide. Si usted lee el pasaje, al final dice, ya pueden irse, les dice Nehemías, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes. Y dice al final algo maravilloso, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y por eso yo he llamado este mensaje, ¿verdad? La fortaleza del siervo de Dios. Usted puede llamarle la fortaleza del cristiano, la fortaleza de uno, como quiera llamarle, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Meditando en esto, se da uno cuenta de que necesitamos ese estado de ánimo sobrenatural para poder seguir de pie en el ministerio y en la vida misma. Por eso Dios con su Espíritu nos da el gozo, porque de otra forma no podríamos seguir adelante. Yo quiero que entienda eso. Muchos entiendo que están comenzando el seminario, ¿verdad? Y están comenzando incluso, por llamarle de una forma, porque Pablo así le llamaba, una carrera ministerial, ¿verdad? Pablo hablaba mucho de correr la carrera. Creo que es ad hoc, decimos, ¿verdad? Decir que algunos están empezando la carrera ministerial y sería bueno, pues de alguna forma, no tanto advertirles como
como una amenaza, sino animarles que va a haber quien le quiera robar el gozo. No va a faltar quién o qué le quiera robar el gozo, ¿verdad? Yo ahorita que venía en el camino, pues prácticamente hice 2 horas para llegar a este lugar. Y a mitad de camino, en serio, tantito y pierdes el gozo. Son tantos los carros que hay en la ciudad que te puedes perder el gozo, ¿verdad? Entonces yo, gracias a Dios que no, quién sabe qué le apreté a mi celular, que no podía yo oír mis videos, mis canciones, que desde la casa hasta acá me puse a orar con el Señor, ¿verdad? Dije, bueno, Señor, pues no tengo música, pues voy a orar, ¿verdad? Porque no me gusta poner el radio. Imagínense, usted viene bien temprano, ¿verdad? Bien gozoso, y luego prende el radio y puras malas noticias, porque hasta eso le puede robar el gozo, una mala noticia, ¿verdad? Y yo me puse a orar con el Señor, ¿verdad? Señor, por favor, y ahí vamos como a mitad de camino. Señor, sigo gozoso, sigamos igual, ¿no? Porque en serio, cualquier cosa en la vida te puede robar el gozo, ¿sí? Es por eso que usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Como fruto del Espíritu Santo, el gozo no se fuerza en producirse, sino más bien es el resultado de vivir día a día dependiendo de Dios y de su poder. Y bueno, vamos en esta ocasión a poner atención en el gozo que produce estar en la mano de nuestro Dios. El Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Ese es un pasaje que no solamente debe utilizarse el domingo, ¿verdad? Nos encanta decirlo el domingo, ¿verdad? Este es el día que hizo Jehová. No, todos los días los hizo Jehová. Entonces, cualquier sea el día, el que esté viviendo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos de esa manera, ¿no? Muy bien, entonces el gozo es una promesa de Dios que puede ser obtenida en tanto dependamos de Él y hagamos a un lado todo aquello que destruye nuestra relación con el Señor. Créame que estar en el seminario es una experiencia maravillosa, inolvidable. Yo estuve ya hace algunos años por aquí y la verdad es que es muy hermoso, hermanos, estar viviendo con otros siervos de Dios, pero también oliendo sus cosas, ¿verdad? Viendo sus cosas, oyendo sus cosas, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con relacionarse, porque eso indudablemente no lo puede evitar. Usted vive con compañeros que de repente amanecen o se levantan, ¿verdad? De malas, ¿sí? O el compañero desordenado. Bueno, creo que en esta generación no es el problema. El punto está en que usted diariamente se levanta y diariamente usted está prácticamente a punto de perder el gozo. Y usted tiene que estar alerta de eso, porque fíjese bien, si usted pierde el gozo desde bien temprano, ya es bien difícil recuperarlo durante el día, ¿verdad? Entonces trate de mantenerlo, trate de ponerse a cuentas con el Señor, ¿verdad? Y sobre todo cuentas cortas, no se espere hasta en la noche, en ese momento en el que usted ya perdió el control, pues aléjese y empiece a orar y pídele al Señor nuevamente que le regrese el gozo, ¿verdad? No vaya a esperarse tanto como David, ¿no? Bueno, David escribe en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación, ¿verdad? Bueno, no esperemos tanto tiempo. Tenemos la bendición de estar cada vez más de cerca del Señor. Tenemos la bendición de estar cerca y entrar confiadamente ante el trono de la gracia, como dice su palabra. La carta del gozo, hermanos, una carta escrita por Pablo cuando estaba preso. Filipenses es la carta del gozo escrita por un autor que nos enseña a caminar con gozo pese a las circunstancias más ácidas de la Biblia. Por eso creo que es pertinente para nosotros hablar de este tema, porque usted como seminarista, como siervo de Dios, ¿verdad? De repente puede llegar a un punto en su vida en el que ya no quiere servir al Señor, ¿verdad? Y muchos dirán, bueno, es que es como Jeremías, ¿verdad? En un momento de su ministerio le dice a Dios, ya no quiero saber de ti, ya no quiero predicar. Bueno, eso es real. Sí, ahorita platicando con mi hermano Iván, ¿verdad? Que lo acabo de conocer. Pues va muy lejos, ¿verdad? Él me estaba diciendo que va hasta Puebla, casi llegando a Chinconcuá, de no sé dónde, lejísimos. Y bueno, ahorita que orábamos, tuve la oportunidad de orar por él, y pues lo que le pedí a Dios es que no se le acabe el gozo, porque las distancias desgastan, ¿verdad? Entonces, pensando y tomando en cuenta de que esas cosas también le pueden arrancar el gozo, ¿verdad? Agárrese bien del Señor. Bueno, este autor, ¿verdad? El autor del famoso texto de
Romanos 8:28, y sabemos que las cosas, ¿cómo dice? Que todas las cosas ayudan a bien, ¿no? Dice el pasaje, ¿no? Y sabemos que todo ayuda bien. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es. Vamos a ver algunos principios que nos ayudarán a ejercitarnos en el tema del gozo, ¿verdad? Porque eso es real, esto de lo que le estoy hablando es real, ¿sí? Yo voy a cumplir 16 años en la iglesia. Yo llegué como pastor de jóvenes en donde estoy ahorita, y año y medio después la iglesia me invitó a pastorearles, y desde entonces, ¿verdad? Estamos en la congregación. Hemos vivido muchas cosas y lo que nos falta, ¿verdad? No me atrevo a decir de todo, porque creo que todavía nos falta, porque si dijera, hemos vivido de todo, bueno, no creo, porque creo que todavía nos falta, no sé cuánto. Yo le he preguntado, sobre todo en los últimos meses, Dios, ¿todavía tenemos que estar aquí o ya? Porque tal parece que hay algunos que ya no quisieran que estuvieras ahí, ¿verdad? Porque eso lo va a experimentar usted en su iglesia, ¿verdad? Y ahorita le voy a decir algo muy importante que pasa con todo esto. Muchas veces usted puede tener una expectativa muy grande de las personas, como la gente la tiene de usted. Y la gente a veces se aleja de la iglesia porque quizá usted falló, porque quizá usted no lo visitó, quizá usted no dijo las palabras que ellos querían oír, porque eso va a ser real, ¿eh? Usted quizá ahorita usted está estudiando y se está armando con muchas cosas, ¿verdad? Para hacer muy bien su trabajo en la iglesia, pero fíjese bien que en el ministerio hay cosas muy chistosas, diría yo, ¿verdad? Porque resulta que usted se prepara, pero si usted dice algo mal, alguien se va a ofender, o alguien se va a desanimar, o alguien se va a aburrir, o no le va a tomar interés a lo que usted está diciendo, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro, va a pasar que usted va a tener quizá, o va a caer en el error de que tener una expectativa muy grande también de la congregación. ¿Y sabe qué va a pasar? También le van a fallar. ¿Y sabe qué? Va a perder el gozo, va a perder las ganas de seguir adelante. Por eso es importante hablar de al menos 3 cosas para ejercitar el gozo y seguir adelante. Vamos a descubrir de qué se trata todo esto. Bueno, tomando en cuenta el pasaje de Filipenses capítulo 1, de los versículos del 12 al 21, vamos a tomar algunos principios, ¿verdad? Anótenlos, pónganlos en práctica, ¿verdad? A lo mejor muchos los van a poner a partir de ya, porque la vida está complicada para algunos, quizá por los maestros, los exámenes, qué sé yo, ¿verdad? No pierda el gozo. Mire, número 1, dejemos que el gozo del Señor nos haga crecer en cualquier circunstancia, ¿sí? A mí me encanta porque el gozo nos permite eso. Me encanta este principio porque cuando usted pierde el gozo, usted ya perdió incluso la forma de ver las cosas como Dios quiere que usted las vea. Usted ya perdió el gozo, entonces ya está mirando hacia abajo y no mira hacia arriba, ¿sí? Está desanimado. El apóstol Pablo escribe en los versículos del 12 al 14, lo vuelvo a leer, dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, dice, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Cualquiera que leyera esto, que no fuera cristiano, dirían, ¿qué se me hace que Pablo ya estaba esquizofrénico, verdad? Pues yo creo que de tantas palizas que le dieron, pues ya está diciendo hasta estas cosas, ¿no? ¿Cómo va a estar hablando así cuando este hombre está literalmente encadenado? Entonces llama la atención, ¿verdad? Porque sabemos que ese no es el problema de Pablo, ¿no? Pablo estaba viendo las cosas de otra manera. Cualquiera diría, pobrecito. ¿Se acuerda cuando Jesús le dice a los discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén, ¿verdad? Y que me maltraten y que me pase esto y lo otro y luego que sea crucificado y que al tercer día yo... ¿Se acuerda que le dijo eso a los discípulos? Y uno de ellos, ¿qué hace? Pedro, ¿verdad? Se acerca con Jesús y lo aparta y le dice, no, Señor, ¿cómo crees que te va a pasar eso? Tú mereces ser feliz. Tú eres un príncipe. Bueno, es lo que dicen hoy en día, ¿verdad? Bueno, eso no le dijo Pedro a Jesús, ¿verdad? Pero casi lo mismo que te dicen hoy en día. Es que tú no tienes derecho a sufrir. ¿Cómo crees? A ti te tienen que pagar tanto porque mira tantas desveladas que tuviste en el seminario. Te tienen que pagar muy bien. Es más, te tienen cada año que regalar un viaje, ¿verdad? Porque, oye... tanto que oras por los hermanos, ¿cómo? No, ¿cómo crees? No te molestes, ¿verdad? Qué padre que nos dijeran eso, ¿verdad?
Pero me encanta la respuesta de Jesús a Pedro. Le dice, apártate de mí, ¿qué? Satanás, por Dios. Pues no era malo, ¿no? Cualquiera diría, oye Jesús, qué duro eres con Pedro, pues si Pedro no quiere que sufras. Pero ojo, fíjese bien lo que le dice Jesús a Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque no miras las cosas de arriba, sino miras las de abajo. Y ese es el Pablo que estamos leyendo ahorita. Un hombre que mira las cosas de arriba. El día que usted pierda el gozo, usted ve las cosas de la tierra. El día que usted solamente ande buscando una satisfacción terrenal, circunstancial, es porque usted no tiene gozo y anda buscando una circunstancia que lo mantenga a flote. Si usted es de los que está esperando a que la gente responda, y si responden yo sigo adelante, usted ya perdió el gozo, ¿eh? Eso no está bien. A veces la gente no va a responder. ¿Sabe? Que le voy a decir algo que es realidad. Quizá a mí soy el único que le pasa, pero pasa que usted está bien gozoso haciendo un sermón, ¿sí o no? Haciendo un sermón, bueno, hasta piensa en las familias a las que dice, bueno, esto me gustaría que la familia fulanito lo escuchara para que se edificara. Y luego llega el domingo y ¿qué pasa? Que la familia ni va a la iglesia. ¿Y qué siente cuando usted está al frente, verdad? Se siente pero abandonado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Casi le decimos a Dios en oración, ¿verdad? Eso pasa en la realidad. Pues ¿qué creen? No importa, siga gozoso. Adelante, siga de pie, porque como le digo, siempre algo le va a querer robar, arrebatar lo que es de Dios, lo que es de Él por su Espíritu Santo. Imaginémonos la escena, Pablo encarcelado y custodiado por un soldado romano. Y bueno, para Pablo el custodio pues no era un problema, era una oportunidad para predicarle el evangelio. Imagínense. Era una oportunidad para predicarle el evangelio. Yo no me imagino a Pablo dando mordida, ¿verdad? Para salir de ese problema. Pablo, pues, asumiendo que lo agarraron y que por algo está ahí, bueno, pues, porque está predicando, ¿verdad? Y no ve él un problema, los que lo están cuidando, sino una oportunidad para predicar el evangelio. Para Pablo, al menos en esta carta, observamos que él veía todas las cosas como una oportunidad de que el evangelio corriera con más fuerza y que su vida fuera una bendición a los demás. Detrás de este pasaje vemos a un hombre de Dios que a pesar de tener muchas cosas en contra, estando prisionero político, lejos de la familia y amigos, acusado injustamente, escribe estas palabras a sus amigos de Filipos. Pablo tenía suficientes argumentos como para estar hundido en la amargura y en la autoconmiseración, en la autocompasión, ¿verdad? Pobrecito de mí, nadie me visita, pobrecito de mí, que nadie me dice cosas bonitas, ¿verdad? Mira, yo quiero platicarles rápidamente algo que me sucedió. ¿Verdad? Por eso lo platico y quiero que si le sucede a usted, pues no cometa el error. Pasa que, como le comento, ¿no? Pues estábamos todos heridos y yo en ese momento literalmente estaba un poco en shock. Yo no sabía si orar fervientemente, ¿verdad? A Dios y buscar su palabra. Prácticamente yo estaba out y no sabía qué hacer. Y obviamente peor porque la iglesia estaba ocupada atendiendo heridos, ¿verdad? Otros acá de este lado en esa, preparando el sepelio del pastor. Entonces yo estaba solo, no tenía ni a mi esposa, ni a mis hijos, a nadie. Entonces yo estaba hospedado con una familia muy linda, hermanos, que la verdad los ángeles sí existen, ¿verdad? Esa familia fue una cosa maravillosa. Y yo recuerdo que iban varios pastores a visitarme. No me acuerdo de muchos, hermanos. Yo estaba en shock todavía, hermanos. Y me decían muchas cosas. Y yo me resistía a buscar al Señor. Lo quiero decir porque en septiembre que vine, hermanos, no lo dije. Y creo que vale la pena decirlo. Vi entrar a mi hermano, mi hermano Misael. Fíjese, se me olvida su nombre y he orado tanto por usted y le he dado gracias a Dios por su vida. Ahorita me bloqueé. El hermano me abrió un pasaje en el Salmo que decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando leyó eso el hermano, volví en sí, hermanos. Dije, pues, ¿qué está pasando conmigo? Estaba bien enojado, ¿verdad? Porque nadie me atendía. Porque nadie me hablaba, nadie decía lo que yo quería oír en ese momento, ¿verdad?
Pero es tan poderosa la palabra de Dios que el hermano Misael entró y esa fue su reflexión. Y yo entré en contacto con Dios en ese momento. Ya el hermano se fue y sigo saboreando ese pasaje. ¿Sí? Y es que cuando usted pierde el gozo, usted ve las cosas de abajo y usted quiere oír cosas, pero no la palabra de Dios. Pero Dios se aferra tanto con amor a darnos de comer hasta en la boca, que tarde que temprano ese bocado llega, ¿verdad? Y yo desperté, dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, como si Dios tiene un propósito en mi vida, no tengo yo por qué estar con ese berrinche aquí adentro, ¿verdad? Y entró el gozo y empecé poco a poco a entender lo que Dios estaba haciendo en mi vida, con mi familia, con mis hermanos de la iglesia. Ya después tuvimos que arreglar otros problemas, ¿verdad? Porque se vinieron otras cosas, pero siempre bajo la promesa, Jehová cumplirá su propósito en mí. Por eso, llénese de la palabra. Ahorita también voy a hablar un poquito de eso. Así es. Entonces, yo le pregunto, ¿qué es lo que la gente ve en nosotros? Porque usted viene aquí al seminario a prepararse, ¿verdad? A hacer las cosas bien. ¿Sí? Yo quiero decirle algo, a veces no es suficiente tener mucho conocimiento, porque no estoy diciendo que no sea bueno, es lo mejor que nos puede pasar, tener una iglesia con siervos de Dios preparados. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que ve en nosotros la congregación realmente? ¿Ve a un hombre preparado, que se desvela? Le voy a decir una cosa, muchas veces ni siquiera ven eso, ¿sí? Porque cada persona trae tantos problemas a veces, ¿verdad? Que lo que menos le importa es cuánto usted se desveló por hacer un sermón. Esto tampoco significa que no lo tenga que hacer, ¿verdad? Hágalo, siempre haga las cosas con excelencia. Considere lo siguiente, hay cosas que son del espíritu, que se contagian de una forma maravillosa, hermanos, y tienen que ver con el fruto del espíritu. Y como estamos hablando del gozo, la gente ve el gozo en nosotros. Yo hace una semana estuve en una reunión con mis maestros de escuela dominical y pues me he enfocado un poquito más últimamente yo no los pongo a prueba porque ellos están probados, son excelentes maestros de escuela dominical y últimamente me he estado enfocando a cómo se sienten, cómo están, qué está pasando en sus vidas al estar haciendo eso. Ya no es como al principio, ¿verdad? Que tienes que ponerlos a prueba y cambiar a uno y cambiar al otro. No, Dios nos ha bendecido con maestros probados, hermanos. Y en esas reuniones me enfoco a preguntarles cómo se sienten y cómo se sienten cuando están dando clase. Y un maestro me dijo algo muy hermoso y me dice, pues yo cada día que doy clase trato de que mis alumnos se gocen conmigo en la palabra. Y dije, amén, amén. Y es increíble, hermanos, porque como ahora yo no estoy dando clase y ando yo revisando cómo dan las clases, bueno, meten cantos, meten todo antes de la clase y digo, esto es una fiesta, por Dios. Porque están convencidos, hermanos, de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Usted necesita mantenerse gozoso, en serio. Tampoco significa que gozoso, pero sin conocimiento, ¿verdad? Flojo, no se trata de eso. Échele todas las ganas, como dicen por ahí, ¿verdad? Esfuércese, pero manténgase en el gozo. Otra cosa que aprendemos de este pasaje, ¿verdad? Porque bueno, ya dijimos, Pablo estaba encarcelado y aún así él veía las cosas de otra manera. Número 2, gocémonos en el Señor pese a los demás. Porque una cosa son las circunstancias y otra las personas. Usted no trabaja con sillas, no trabaja ni con bancas, no trabaja con libros, usted trabaja con personas. Usted interactúa con personas cuando está predicando. Cuando usted va y visita, usted está con personas. ¿Y qué cree? Hay personas muy complicadas. Bueno, hay gente que se dedica a quererle robar su gozo. Tiene tantos problemas ellos, hermanos, que no soportan verlo contento a usted. Pues lo quieren ver fregado igual que ellos, ¿verdad? Esas personas existen. Yo no sé si existen en su iglesia, pero yo tengo uno que otro por ahí, ¿verdad? Que yo a veces me pregunto y les he preguntado, porque si algo tenemos los laguneros es que somos muy de frente, ¿verdad? Y hablamos de frente. Oye, ¿no te has puesto a pensar que como que de un tiempo para acá nada más te dedicas a estar fregando? Yo sí les digo, les pregunto, ¿verdad? Ya después me va como en feria, ¿verdad? Porque no les gusta que diga eso, ¿sí? Pero me da la impresión de que hay gente que tiene ese ministerio. Yo me pregunto, ¿ese ministerio quién te lo dio? ¿Dios o el diablo? ¿Sí?
Pero bueno, el punto es que cuando alguien está dando lata, ¿verdad? Me acuerdo mucho de ese pasaje cuando David regresaba, ¿verdad? Después de que había muerto Saúl, ¿se acuerdan? Y venía camino, ¿verdad? A Jerusalén y un pariente por ahí de Saúl le gritaba improperios y le decía de cosas. Y un pariente de David le dice, no te preocupes, yo ahorita le quito la cabeza, así dice el pasaje, ¿no? ¿Cuántas veces no le quiere cortar usted la cabeza a la gente, ¿verdad? Y luego qué padre que alguien diga, yo se la corto, pastor, no se preocupe. Bueno, ¿saben qué dijo David, hermanos? A mí me encanta eso que dijo David. Dice David, no, déjalo. ¿Qué tal si Dios lo mandó para que me maldijera? Cuando yo leí eso por primera vez, hermanos, revolucionó mi vida, mi ministerio, todo. Dije, wow, esa gente que parece que tiene el ministerio de estarte fregando la vida, probablemente Dios lo mandó. Imagínese. Entonces uno tiene que dejarlos pasar, ¿verdad? O dejar que sigan haciendo lo que tengan que hacer, ¿verdad? Pues a lo mejor ese es su ministerio. Pero ojo, a veces se pone la cosa bien difícil, ¿verdad? Versículos del 15 al 18, nada más para recalcar lo que estamos diciendo. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Estos últimos lo hacen por amor, ¿sí? Por amor, pues saben que ha sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome y que se sigan enojando los que están enojados conmigo, ¿verdad? Casi así dijo Pablo. Y es que va a pasar, ¿verdad? Que hay quien va a hacer las cosas con otras intenciones. Pero fíjese bien, Pablo aprendió algo que Samuel en su momento tuvo que aprender. Samuel se hizo viejo, ¿se acuerdan? Estaba viejo Samuel y se oían rumores de que ya necesitaban un presidente. No un rey, ¿verdad? Sí, pues es que este ya estaba viejito. Entonces le dicen a Samuel, oye, tú ya estás viejo. Y sabes que tus hijos no dan una. Entonces ya necesitamos a alguien pues que nos guíe, así como las otras naciones, porque usted no puede evitar que a la gente a la que usted sirve vean a otros predicadores, a otros pastores. De hecho le van a decir un día, ya necesitamos a alguien más nuevo, más actualizado. Se lo pueden decir, no escatime esa posibilidad. Pero ¿sabe qué le dijo Dios a Samuel? Porque imagínese quién no se va a ofender. Bueno, yo no estoy tan viejo, ¿verdad? Pero imagínese que te digan, por viejo ya no te queremos. Ya estás viejito. Entonces Samuel va con Dios y le dice, oye Dios, pues es que dicen que ya estoy viejo. Pues ¿cómo? Estaba indignadísimo Samuel. Y le dice Dios a Samuel, oye, espérate, no te rechazan a ti. Al que rechazan es a mí. Y Pablo está en la misma situación. Aquí hay un problema y estos piensan que es contra mí. Por eso él escribe en Efesios, un pasaje muy conocido, ¿no? Porque la guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. El problema cuando usted empieza a servir y hay gente así es que usted se engancha y pierde años, pierde meses valiosísimos para servir al Señor. Porque usted ya está pensando cómo correr a esa gente, ¿verdad? Mire, póngalas en las manos del Señor. Póngase de rodillas y dígale al Señor, te los entrego, te los llevas o te los mando, ¿verdad? Pero usted tiene que soltar a esa gente, porque si no la suelta, se van a perder muchos años de vida ministerial. Entrégueselos al Señor y agárrese del Señor, llénese de gozo del Señor y haga lo que tenga que hacer, porque si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Ellos no lo van a hacer, ellos no quieren que lo haga. Y le estoy seguro que hay alguien más que tampoco quiere que usted lo haga. Haga lo que tenga que hacer, predique, enseñe, guíe a la gente, ore con la gente, porque siempre va a haber alguien que le va a querer poner un pie de tropiezo. Por eso, aún a pesar de los demás, siga gozoso. Por último, gocémonos en el Señor con la esperanza que tenemos en Él. Esto es muy importante. Porque mire, se da mucho en el seminario que usted con tanta tarea a veces no tiene vida devocional. Eso puede pasar. Con tantas tareas, pues no sé si usted es de los que dicen, es que tengo mucha tarea y no he perdido mi... No, mire, yo le recomiendo que antes de eso haga mejor su devocional, busque al Señor, ¿verdad? Y sobre todo levántese temprano,
Busque al Señor temprano, llénese de Él. Porque cuando usted empieza a olvidar, a oxidarse con el conocimiento bíblico, eso es muy malo para la salud, muy malo. Usted necesita tener la palabra constantemente. Aquí yo hace años hice una amistad con una hermana que está en Estados Unidos, la hermana Judith Martínez. A la fecha nos seguimos comunicando. Bueno, desde no me acuerdo que se fue a Estados Unidos a la fecha ella me manda devocionales, ¿verdad? Y yo le contesto, gracias, Dios te bendiga, acaba de cumplir años y siempre estamos como que leemos casi los mismos pasajes ella y yo, ¿verdad? Y es una bendición porque quizás lees el pasaje y dices tú, bueno, ya lo leí, pero cuando ya lees el comentario y empiezas a meditar, hermanos, se empieza a encender algo aquí, ¿verdad? Como los dos que iban camino de Emaús, que estaban tristes, ¿se acuerda? Estaban tristes y el Señor se les aparece y ellos no lo vieron, no lo reconocieron, porque eso es bien tremendo. Cuando usted está triste, no tiene gozo, no ve las bendiciones de Dios, no ve la mano fuerte, que por cierto la mano fuerte, ¿verdad? En el Antiguo Testamento es el Señor. La diestra del Señor es el Señor Jesucristo en el Antiguo. Usted no ve la diestra del Señor, ¿verdad? Porque está viendo ensimismadamente sus problemas. Le va a pasar como a los dos que iban camino de Emaús. Estaban tristes, platicando tragedia y media. Y Jesús les dice, ¿qué pláticas son esas? Y empiezan a caminar y de repente pues se ponen a cenar. Le dicen, no, pues quédate a cenar, ¿verdad? Le dicen al Señor. Ni siquiera sabían que era el Señor, imagínense. Y se ponen a hablar de la palabra, el Señor les empieza a abrir la palabra y de repente cuando ellos ya empiezan a estar gozosos, a encenderse, se dan cuenta de que es Jesús y Jesús se va de su vista, dice el pasaje, ¿verdad? Y se decían el uno al otro, oye, nuestro corazón se incendiaba, estaba encendido cuando se hablaba de la palabra. Y es que si usted no se enciende con la palabra, eso es peligroso. Dice Pablo en el 19 al 20, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. En Hechos 23:11, ¿se acuerda cuando Pablo estaba encarcelado y el Señor se le aparece y le da palabra de aliento? Le recuerda que no todo va a acabar ahí. De hecho le dice que tiene que predicar a Roma, ¿se acuerda? Es un pasaje maravilloso, ¿no? Digo, wow, qué padre. Bueno, Pablo no tenía la Biblia que usted y yo tenemos, nosotros la tenemos completita. Nada más hace falta que usted y yo nos llenemos cada vez más de su palabra para que estemos llenos del Señor, hermanos. Y bueno, alimentar también nuestros pensamientos de cosas que son dignas de pensar, como dice Filipenses 4:8, ¿verdad? Todo lo demás, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque si su mente está en otro lado, usted se está esforzando por leer la palabra, pero de repente usted la mente la pone en otras cosas, alguien le va a robar lo que Dios le ha dado y usted va a perder el gozo, ¿sí? No se diga, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. De repente el compañero está triste, ¿verdad? De repente pasa que el compañero está triste porque quizá viene de muy lejos y hay problemas que no se pueden resolver desde aquí. A mí me pasó, ¿verdad? Yo estaba aquí y me acuerdo que un hermano me decía, mira, deja que el Señor haga lo que tú no puedes hacer desde aquí, que Él lo haga allá. Confía en el Señor. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55:22. Fíjese, no se me ha olvidado, pero esa palabra a mí me levantó, como el pasaje del hermano cuando estábamos heridos, ¿verdad? Ahí en el Salmo 38:8. 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. De repente vemos al compañero triste, desanimado, pero bueno, a veces nada más hay que abrazarlo y llorar juntos, ¿verdad? A mí me pasó muchas veces aquí. A veces el compañero necesita una palabra, pero palabra de Dios. Llénese de esa palabra, llénese. Y qué mejor, bueno, por poner otro ejemplo, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, cuando Pablo habla de la segunda venida, un mensaje padrísimo, hermoso. En el versículo 18 dice, alentaos con estas palabras, aliéntense, que no se pierda el gozo. Concluyo, hermanos. El gozo del Señor viene cuando Cristo es lo esencial en nuestra vida. El gozo del Señor viene cuando Cristo es lo esencial para nuestra vida, en nuestra vida.
El versículo 21, muy conocido, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hemos hablado mucho de lo que pasó hace un año. No, porque casi siempre andamos juntos mis hijos y yo. Y cada vez que hablamos de eso, uno de mis hijos se pone muy mal, sobre todo que es el grande. Me dice, papá, no hables de eso. Ya no hablamos, ¿verdad? Todavía nos falta mucho por soportar. Hace unas semanas nos invitaron a comer un matrimonio que no son cristianos. Y fuimos, mi esposa y yo somos amigos de muchos años. Y yo no había hablado con él y yo temía que él fuera a sacar el tema. Yo no quería hablar del asunto porque estaba ahí mi hijo. Y sacó el asunto, ¿verdad? Me dice, pues yo no me imagino todo lo que viviste, sobre todo lo que viste cuando te pasó todo esto. Y mi hijo estaba a un lado y me volteé a ver, papá, yo no quiero hablar de esto, ¿no? Y él se dio cuenta y nos callamos, pero dije, bueno, quiero aprovechar la oportunidad. Y yo le dije algo que trasciende más allá de lo que vivimos. Yo le dije, mira, yo te voy a decir algo, mira, a lo mejor no vamos a hablar del asunto, pero en ese momento, cuando estábamos a punto de estrellarnos, yo tenía una seguridad tan plena en ese momento, que era, ya me voy a morir. Y ¿sabes qué? No tuve miedo, porque sabía a dónde iba a ir. Ese momento cuando veo que ya la casa se viene encima, porque pues yo fui el que dirigí el camión, porque el muchacho no sabía cómo manejarlo, y finalmente le digo, estréllate ahí, pero estrellarse ahí era conmigo, porque ya nos íbamos a ir a un barranco, a unos milésimas de segundo. Le digo, fíjate que en ese momento pensé, ya me voy, se acabó todo. Estaba tan seguro que eso de que te pasa la vida por tu cabeza no es cierto. Yo estaba en paz. Cuando pasa todo el asunto y me doy cuenta de que no me fui, sino que me quedé, créame que mejor me hubiera ido. Porque ya después de todo lo que oyes, ves, ¿no? Mi hijo con las piernas rotas, yo le decía al Señor, ¿por qué no me llevaste? ¿Por qué tuve que ver todo esto, no? Sí, pero le dije a él algo muy importante. Tenía la seguridad en Cristo de que sabía a dónde iba a ir. Y ahí empecé a predicarle el evangelio, hermanas. Si ya no hablamos más del asunto, digo, no le dije tantos detalles como le estoy diciendo a usted. Le dije, porque mi vida es Cristo y morir es ganancia. Y cuando usted tiene esa seguridad, hermanos, nada ni nadie le puede robar el gozo. Aférrese al Señor, llénese de la palabra, de las promesas. Hable con su familia, con sus hijos, con su esposa, de esto, háblelo, llénese. Porque si no, se van a perder muchos años de ministerio y mucha gente se puede ir al infierno. Porque quizá usted está deprimido, porque usted está triste. Y pues yo te invito que si estás triste, ponte de pie, vamos a orar, vamos a decir, Señor, toma mis tristezas, yo no puedo. Toma mis angustias, toma mis preocupaciones. Tú me llamaste, tú pagas, pero no me dejes pensar que esto es asunto mío, es asunto de Dios. Pablo decía que pase lo que pase, pero Cristo es predicado. No se trataba de él, se trataba del Señor, se trataba de la obra. Yo te invito a que te pongas de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios, porque estamos en una posición que no merecemos.